Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Bienvenidos a este podcast dedicado única y exclusivamente a la lectura de las meditaciones de Marco Aurelio, el emperador estoico, también traducido en ocasiones, como la edición que voy a leer, Pensamientos para mí mismo. Empecemos. Libro 10. 1. Oh alma mía, día en que seas buena e inocente, inalterable y desnuda, aún más al descubierto que el cuerpo que te envuelve, el día en que no experimentes sino sentimientos de afecto y amor, vendrá el día en que te halles plenamente satisfecha, sin ninguna necesidad y sin ninguna pena, en que no desees nada, ni animado, ni inanimado, en donde fijar tus alegrías, nada, ni siquiera el tiempo para que los placeres sean más largos, ni un lugar o una región preferidos, o un aire más dulce para respirar, o una sociedad más en armonía con tus gustos. ¿Te conformarás algún día con tu situación? ¿Te gustará todo cuanto existe? Persuadida de que tienes todo cuanto te es necesario, que todo va bien para ti, que no hay nada que no venga de los dioses, que todo cuanto quieran mandar y lo que mandarán no puede ser sino bueno para ti y, en general, para la conservación del mundo, este ser animado que es en todo perfecto, bueno, justo, bello, que produce, abarca y contiene a todos los demás seres y recibe en su seno a todos cuantos se disuelven para producir a otros semejantes? ¿Vendrá el día en que puedas vivir ante los dioses y ante los hombres sin proferir una sola queja contra ellos y sin que puedas ser censurado? 2. Observa lo que exige tu naturaleza, sabiendo que solo ella te gobierna, confórmate y déjate llevar por sus exigencias, de modo que tu naturaleza sensitiva no se vea alterada. Enseguida, es necesario que observes lo que exige tu naturaleza sensitiva y que no deseches tampoco ninguna de sus exigencias, a menos que tu naturaleza, como ser racional, sufra alguna alteración. Y quien dice ser racional, dice también ser sociable. No alteres estas reglas de conducta y no te molestes en buscar otras. 3. O la naturaleza te ha dado fuerzas suficientes para soportar todo cuanto te suceda, o no te ha dado bastantes. En el caso de que las tengas, no te indignes. Llévalo con naturalmente está por encima de tus fuerzas. Ten paciencia, porque al consumirte, él también se consumirá. Sin embargo, ten presente que, por tu naturaleza, puedes soportar todo lo que es susceptible de volverse tolerable, teniendo en cuenta para ello tu verdadero interés y tu deber. 4. Si se equivoca, corrígele con afecto. Haz que entienda su error. Pero si tú no puedes convencerle, no acuses a otro, sino a ti mismo o a nadie. 5. Aquello que te sucede estaba preparado para ti desde el comienzo de los siglos. La combinación de los acontecimientos estaba ya formada de antemano para atraerla y hacerla coincidir con tu existencia. 6.
reunión fortuita de átomos o naturaleza rectora, admitamos ante todo que yo soy una parte del todo que está regido por la naturaleza universal. Después, que existe cierta analogía entre yo y los de mi especie. Imbuido por este pensamiento, que soy una parte del todo, no recibiré de mala voluntad nada de cuanto me esté reservado, porque aquello que es útil al todo no puede ser perjudicial a la parte, y no hay nada en el todo que no le sea esencialmente útil. Esto es algo común a todos los seres, pero, además, la naturaleza del universo tiene el privilegio de no estar obligada por ninguna causa exterior a engendrar aquello que la pueda perjudicar. Del mismo exterior a engendrar aquello que la pueda perjudicar. Del mismo modo, recordándome que soy una parte del universo tal como éste existe, me someto con gusto a todo cuanto me acontece, y, puesto que existe cierta afinidad entre yo y los de mi especie, no haré nada que sea perjudicial para la sociedad. ¿Qué digo? Me ocuparé particularmente de mis semejantes. Dirigiré todas mis acciones hacia aquello que contribuya al bien común, evitando cuanto le sea contrario. Del cumplimiento del deber, así entendido, resulta necesariamente una vida dichosa. Para darte una idea, imagina la dulce existencia de un hombre que, en todas sus acciones, no piense sino en el bien de sus conciudadanos, a todo cuanto la ciudad le imponga. 7. Las partes del todo, quiero decir todas aquellas que forman parte del mundo visible, deben corromperse, y por esta noción entiendo alterarse para formar otros seres. Si digo que esto es para ellas un mal, y un mal necesario, entonces este mundo no estaría bien regido, pues sus partes en efecto están sujetas a alteraciones y hechas de una manera o de otra para corromperse. ¿Es que la naturaleza habrá querido expresamente deteriorar las partes que la componen, someterlas al mal, crearlas para hacerlas caer inevitablemente? ¿O bien todo esto pasará sin que ella lo sepa? Ni una ni otra hipótesis son admisibles. Por lo tanto, admitamos que alguien, sin mencionar el nombre de la naturaleza, diga solamente: las partes del mundo están hechas de esta manera. Qué grande sería su ridiculez. Es contradictorio convenir que las partes del mundo están hechas para cambiar de forma y afligirse de estos cambios como si fuesen hechos contra la naturaleza. Sobre todo cuando vemos a cada ser reducirse a los elementos de los que está constituido, porque la corrupción produce la dispersión de los elementos del cuerpo, o bien su transformación. Aquello que es sólido cae a tierra, y todo cuanto es volátil se evapora en el aire. Ambos elementos vuelven de nuevo a la masa del universo para ser consumidos un día con él o para renovarle por continuas vicisitudes. Pero no te imagines que estos elementos sólidos y volátiles del cuerpo existen desde un principio. Todos son de ayer o del día anterior y solo provienen de los alimentos y de la respiración. Esto es, pues, lo que cambia y no lo que la madre trajo al mundo. Y no permitas que un apego excesivo a tu individualidad sea un óbice para todo esto. 8. Cuando te hayas dejado conceder los adjetivos de bueno, modesto, sincero, prudente, paciente o magnánimo, procura no merecer todos los contrarios, y si llegaras a perder el derecho a tan lisonjeros calificativos, trata de recuperarlo cuanto antes. Pero no olvides que la palabra prudencia
significa para ti la costumbre de examinar cuidadosamente y sin distracción la naturaleza de cada objeto. La palabra paciencia, la conformidad espontánea a todo cuanto la naturaleza común te da en su reparto. La palabra magnanimidad, la elevación del alma por encima de todas las impresiones agradables o desagradables de la carne, de la vanagloria, de la muerte y de todas las demás. Por lo tanto, si te esfuerzas por merecer estos títulos, sin desear que los otros te los concedan, entonces cambiarás por completo y conseguirás una nueva vida. Permanecer como hasta ahora, continuar con esta existencia desgarrada, es harto insensato. Es comportarse como los gladiadores, que medio devorados en un combate contra las fieras y piden, sin embargo, que se les reserve hasta el día siguiente para ser entregados a las mismas garras y los mismos dientes. Entra, pues, en el camino que conduce a la posesión de este reducido número de títulos y, si puedes permanecer en él, hazlo con tanto júbilo como si hubieses sido llevado a las islas de los dichosos. Pero si juzgas que la posesión de estos bellos nombres no te pertenece, que no tienes la suficiente fuerza para poseerlos, ten por lo menos valor para retirarte a algún rincón del mundo donde te sea posible ser dueño de ti mismo. O bien, apártate por completo de esta vida, sin ira alguna, al contrario, con sencillez, como un hombre libre y prudente, que por lo menos habrá hecho una buena acción abandonando la existencia con sentimientos tan nobles. Además de esto, tendrás siempre un medio poderoso para no apartar nunca de tus pensamientos estos nombres, asociando también a ellos el recuerdo de los dioses, y teniendo presente que lo que ellos quieren no son alabanzas, sino más bien hallar sus imágenes vivas en todos los seres dotados de razón. Piensa, por último, que los dioses quieren asimismo que la higuera cumpla con su deber de higuera, el perro con el deber de perro, la abeja con el de abeja y el hombre con el de hombre. 9. La farsa de la vida, la guerra, el pánico, el estupor, la esclavitud, irán borrando día a día todas momento y dejas luego a un lado, sin profundizar en las lecciones de la naturaleza. Es preciso ver y obrar de tal manera que lo que se deba hacer se haga bien, que la acción no excluya la observación ni tampoco la confianza en sí mismo que resulta del conocimiento de las cosas, un sentimiento secreto y que, sin embargo, no puede ocultarse. ¿Cuándo disfrutarás del placer de la sencillez, de la gravedad, de una noción clara acerca de cada una de las cosas hasta el punto de poder decir cuál es su esencia? ¿Qué lugar ocupan en el mundo? ¿Qué duración les está asignada por la naturaleza? ¿De qué partes se componen? ¿Quién puede disponer de ellas? Y, en fin, ¿quién tiene la facultad de quitarlas o de ponerlas? 10. La araña se enorgullece de haber cazado una mosca. Lo mismo sucede entre los hombres. Uno está orgulloso por haber cogido un lebrato, otro un pececillo en la red, este jabalíes, aquel osos, y tal otro sármatas. Este último y sus congéneres, ¿no son todos ellos unos bandoleros si examinas en profundidad sus principios morales? 11. Adquiere un método para contemplar las transformaciones de todos los seres, unos en otros,
Pon en ello toda tu atención y entrégate por completo a este ejercicio. No hay nada mejor para inspirarte sentimientos nobles y destacarte del cuerpo. El que piensa que pronto ha de abandonarlo, y también a los hombres, se somete sin reserva a las leyes de la justicia en todo cuanto de él dependa, y a las de la naturaleza en los demás casos. Lo que puedan decir y pensar de él, o hacer en su contra, no le preocupa, y se limita solo a estas dos reglas de conducta: practicar la justicia en todos sus actos presentes y aceptar lo que la naturaleza le ha reservado, que es quien le ha trazado la ruta. Fuera de esto, y como lo demás no le interesa, camina derecho, según la ley, y acompaña a la divinidad, que es quien le ha trazado la ruta. 12. ¿Para qué has de crear conjeturas cuando se ve a las claras lo que debes hacer? Si por tu parte lo ves, camina en esa dirección, tranquilamente y sin mirar hacia atrás. Y si no lo ves, detente y sigue los consejos de otras personas más competentes. Si se te presenta todavía algún obstáculo en la marcha, reflexiona bien, y según las circunstancias, sigue acomodándote a lo que te parezca más justo. Este es el fin preferible, puesto que al tratar de conseguirlo no se expone uno a caer. Aquel que en todas las cosas sigue a la razón sabrá conciliar la serenidad con la vivacidad y el buen humor con la gravedad. 13. Tan pronto como te despiertes, pregúntate: ¿tendrás algún interés en que otro mejor que tú obre con justicia y honradez? No. ¿Has olvidado que las personas altaneras, cuando alaban o censuran, demuestran la misma arrogancia que cuando están en la cama o a la mesa? ¿Tienes presente lo que hacen, lo que esquivan, lo que pretenden, lo que hurtan furtivamente o aquello de lo que se apoderan por la fuerza? De esto no son sus manos ni sus pies los culpables, sino la parte más preciosa de su ser, la que produce, cuando así lo quiere, la confianza, el pudor, la sinceridad, la justicia y una buena divinidad. El hombre instruido y modesto le dice a la naturaleza, que es la que da y quita todo: dame lo que quieras y llévate lo que te plazca. Y no lo dice por arrogancia, sino más bien por deferencia y por un sentimiento de sumisión y benevolencia hacia ella. 15. Te queda muy poco tiempo de vida. Vive, pues, como en una montaña, ya que importa poco el vivir aquí o allá, si se vive por doquier en el mundo como en una ciudad. Que los hombres vean y reconozcan en tu persona a un hombre como es debido, y que vive conforme a la naturaleza. Si no te consienten que obres así, que te maten. Más vale morir que vivir como ellos. 16. Ya no se trata de discutir esta tesis. ¿Qué es un hombre de bien? Se trata de serlo. 17. Imagínate sin cesar la eternidad del tiempo y la inmensidad de la materia. Cada uno de los cuerpos no es, respecto de ésta, sino un grano de mijo y con relación al tiempo, un giro de trépano. 18. Al detenerte ante cada objeto que se te presente, piensa que ya está disolviéndose, a punto de cambiar de forma, de pudrirse o desaparecer, y considera también que todo ha nacido para morir.
19, 19. ¿Quiénes son esos individuos que no hacen más que comer, beber, dormir, copular, defecar y otros actos por el estilo? ¿Y quiénes son también esos que gobiernan a los demás con ademanes de importancia, encolerizándose o tratando con arrogancia a sus inferiores? ¿A cuántos seres no han halagado vilmente antes? ¿Y con qué fin? Pues unos y otros serán relegados sin tardanza al mismo estado. 20. Aquello que la naturaleza del universo da a cada uno nos es útil, y tanto más en el momento en que nos lo da. 20. Como también el aire bienhechor. El mundo desea dar vida a todo lo que debe existir. Por consiguiente, yo le digo al mundo: amo todo cuanto tú amas. ¿Acaso no dice el proverbio que esto o aquello se complace en llegar a existir? 22. Si vives aquí, ya debes estar acostumbrado. Si te extravías, tú lo has querido. Y si mueres, tu tarea ha terminado. He aquí, pues, toda la vida. Luego no tienes por qué preocuparte. 23. El campo no difiere en nada de esto, y todo lo que hay aquí es exactamente esto, y todo lo que hay aquí es exactamente igual a lo que puedes encontrar en la cumbre de una montaña, en la orilla del mar o en cualquier otro sitio. Así pues, reconocerás el acierto de la frase de Platón: del mismo modo vive el pastor en la choza de la montaña y ordeñando sus ovejas. 29. Examina una a una tus acciones y pregúntate si la muerte es temible porque te priva de esto o de aquello. 30. Cuando estés irritado por una falta cometida por alguien, al instante examínate a ti mismo. Cuenta las faltas que poco más o menos parecidas cometes. Por ejemplo, al mirar como y otras cosas semejantes. Esta reflexión extinguirá pronto tu mal humor. Añade que el otro cometió la falta a pesar suyo. ¿Qué puede hacer él? O bien, si tú puedes, líbrale de la violencia que sufre. 31. Cuando veas a Satirón, piensa en un discípulo de Sócrates, por ejemplo, Eutiques o Himeneo. Cuando veas a Eufrates, piensa en Eutiquión o en Silvano. Cuando veas a Alcifrón, piensa en Trepeóforo. Cuando veas a Jenofonte, piensa en Critón o en Severo. Y cuando te observes a ti mismo, piensa en algunos de los Césares. A ti mismo, piensa en algunos de los Césares. En una palabra, compara a cada personaje con algún otro que haya tenido parecido con él. Haz después esta reflexión: ¿dónde están, pues, esos hombres? En ninguna parte o en cualquier lugar. Así tendrás delante de tus ojos el espectáculo de las cosas humanas, que no son sino humo y nada más. Sobre todo si tienes presente que aquello que ha cambiado una vez de forma no aparecerá nunca de nuevo en la sucesión infinita de los siglos. Por lo tanto, ¿por qué concebir grandes pensamientos? ¿No te es suficiente pasar con honestidad los pocos días de que dispones? ¿Qué materia, qué cuestión quieres evitar?
¿qué es todo esto sino ocasiones en las que y metódicamente durante el transcurso de la vida? Detente, pues, hasta que te hayas apropiado de estas ideas como un estómago se apropia de toda clase de alimentos, como un fuego violento transforma en llama todo cuanto se arroja a su hoguera. 32. Que nadie pueda decir sin mentir que no eres sencillo, o que no eres un hombre honrado. Haz ver lo contrario a aquel que tenga de ti esa opinión, y recuerda que todo esto depende de ti. ¿Que alguien quiere impedirte ser bueno y humilde? No tomes otra resolución. Renuncia a la vida antes que a estas virtudes, porque la razón no permite vivir de otra forma. 33. 33. ¿Qué hay que hacer o decir que sea más razonable en esta ocasión? Pues, al fin y al cabo, bien sea esto o aquello, a nadie más que a ti le incumbe decirlo o hacerlo, y no vayas a pretender que te encuentras impedido. No dejarás de quejarte hasta que no llegues a hacer con gusto, en toda ocasión y materia, como los libertinos que se dan a la molicie. Todo lo que es propio de las facultades esenciales del hombre, es preciso que halles una grata satisfacción en hacer todo lo que te sea posible conforme a tu propia naturaleza. Esto siempre estará en tu mano. No se le ha dado al cilindro el poder de desarrollarse por sí mismo ni de crear en otro lugar el movimiento que le es propio, ni a las demás cosas sometidas únicamente a las leyes de la naturaleza o a un instinto ciego. Todos ellos se encuentran sometidos y contenidos por 1000 causas. Pero la inteligencia y la razón son capaces de arrastrar todo obstáculo que se les presente, de conformidad con su naturaleza y su deseo. No olvides este privilegio de la razón, que pasa libremente a través del todo, como el fuego se eleva en el aire, como una piedra cae hacia abajo, como un cilindro rueda por una pendiente, y no busques más. Por lo demás, en cuanto a los obstáculos, o bien no existen sino para el cuerpo, es decir, el cadáver, o no pueden causarte ni herida ni mal alguno, a menos que te formes una falsa opinión y que la razón se extravíe. Así, el hombre vencido de antemano llegará por ese camino hasta la maldad. De todos los demás seres no hay ninguno que pueda experimentar algún accidente sin que enseguida se vuelva peor de lo que era. Por el contrario, el hombre se vuelve, me atrevo a decir, mejor y más estimable si se sirve de los contratiempos que experimenta. En general, acuérdate de que el ciudadano, por derecho de nacimiento, no se creerá herido por aquello que no hiere al conjunto de la humanidad, y que la humanidad no resulta herida sino por aquel que atenta contra la ley. Luego, ninguna de estas eventualidades, que el vulgo llama desgracia, producen un atentado grave contra la ley. En consecuencia, si la ley no sufre daño alguno, no lo sufren tampoco ni la humanidad ni el ciudadano. 34. Cuando a un hombre se le han inculcado los verdaderos principios de la filosofía, la palabra más corta y hasta más corriente es suficiente para desterrar de su corazón la tristeza y el temor. Por ejemplo, desparrama por el suelo el viento las hojas, así también las generaciones de los hombres. Tus queridos hijos no son sino meras hojas, y hojas son también esos hombres que te aclaman con sinceridad aparente y te bendicen o bien, al contrario, te maldicen y te oprimen en secreto con sus reproches y sátiras. Hojas,
igualmente, aquellos que después de tu muerte evocarán tu recuerdo. Primavera, el viento después las echa a tierra. Enseguida el monte las reemplaza con otras, pero el destino común es el de no durar más que un momento, y tú temes y deseas como si todo fuese eterno. Todavía un poco más de tiempo y cerrarás los ojos, y aquel que te haya conducido a la tumba será pronto llorado por otro a su vez. 35. Un ojo sano es aquel que ve todo cuanto es visible, y no dice: yo quiero que eso sea verde, porque así habla un ojo enfermo. Lo mismo, en estado de salud, los órganos del oído y del olfato deben ser aptos para percibir toda clase de sonidos y olores. Un buen estómago debe ser capaz de digerir indiferentemente toda clase de alimentos, como una rueda de molino está hecha para moler toda clase de granos. Es preciso también que una razón bien sana esté preparada para arrastrar toda clase de acontecimientos. Aquella que dice: que se salven mis hijos, y aún más, que mis acciones reciban la aprobación universal, es como los ojos que prefieren el color verde o los dientes que desean lo tierno. 36. No hay ningún hombre que al morir tenga la dicha de no tener a alguien cerca de él que se alegre de este funesto acontecimiento, aunque sea un hombre virtuoso y sabio. Habrá alguien que, al verle en su última hora, dirá: por fin vamos a respirar, desembarazados. Es verdad que no era severo, pero en su fuero interno nos condenaba. Y esto tratándose de un hombre recto. Con respecto a nosotros, soberanos, ¿cuántos más motivos hacen desear a tantos verse libres de nuestra presencia? Debes pensar en esto en la hora de tu muerte, y será menor la pena al irte de aquí, porque podrás decir: dejo una vida en la de aquellos con quien la repartía, por los que tanto he trabajado. He hecho tantas súplicas, he experimentado tantas inquietudes. Son los mismos miserables que desean mi muerte. Luego puede ser que esperen alguna ventaja. ¿Por qué, pues, ese empeño en querer seguir aquí más tiempo? Sin embargo, no por eso te vayas molesto con ellos, sino, como siempre, continúa dándoles pruebas de afección, de benevolencia, de indulgencia. No les abandones tampoco como si te arrancaran de esta vida. Cuando una muerte es dulce, fíjate cómo el alma se desprende tranquilamente de las ligaduras del cuerpo. Tu separación de la sociedad de estos hombres debes hacerla con la misma tranquilidad. La naturaleza te había agregado y unido a ellos, pero hoy te separa. Yo me separo de ella. En realidad, como de una familia, pero sin dolor y sin resistencia, porque esta separación es un acto conforme a la naturaleza. 37. Trata de hacerte siempre que se pueda esta pregunta: ¿cuál es el fin que este hombre persigue? Pero comienza por ti mismo y examínate tú también a fondo. 38. Recuerda que lo que te mueve como a un muñeco está encerrado y se esconde dentro de ti. Se hace escuchar. Es la vida, y si me atrevo a decirlo, es el hombre. No lo confundas con el recipiente que lo contiene y los miembros modelados en torno a él. Estos son como herramientas, con la diferencia de que han nacido contigo, pero sin la causa que los hace moverse y los modera,
Estas partes del cuerpo no te serían más útiles que la tela sin más lo sería para la tejedora, la pluma para el escribano y la fusta para el cochero.